Amigos del Canal Cultural del Perú y del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, sean ustedes bienvenidos a este programa especial por el Día de la Cultura Afroperuana, 4 de junio, una fecha importante del aporte afro en el desarrollo de la historia, de la construcción de nuestra república. El agradecimiento por estar con nosotros y en este conversatorio, en este intercambio de ideas y en este aporte también de construcción de peruanismo. Me refiero al magíster Raúl Adanaque Velázquez, historiador, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Sociales, también es miembro de la Facultad de Educación, también es miembro destacado del Centro de Estudios Asiáticos de la propia Casa de Estudios de San Marcos, y ha publicado un centenar de artículos en etapa colonial, republicana, en época de la independencia, y con aportes muy importantes a poder visibilizar y interiorizar este sincretismo y estos aspectos olvidados, invisibles, que quedan de reconocimiento. Pero también en el tema del Centro de Estudios Asiáticos, una labor importante, porque también ahí hay una presencia que también está invisible y que no terminamos de redondear, porque esto nos va a servir para entender entonces las raíces de nuestro peruanismo. Nos hablamos del aporte de nuestros hermanos asiáticos. Está también con nosotros el muy prestigioso profesor, maestro de música, Javier Salas, al cual le tenemos un afecto muy especial. Él es pedagogo, músico, compositor, investigador, profesor emérito del Colegio de Músicos del Perú. Él es directivo del Centro de Documentación, Defensa y Apoyo al Folclor, CENDAF, presidente de la Sociedad de Compositores de Música Puneña, Sociomup. Él es personaje también importante, como le decía, del Bicentenario Puneño en 2021. Y con él vamos a conversar, por supuesto, la influencia de la música afro-peruana en el altiplano. Tiene una trayectoria valiosa de músico, director, pero también de investigador musical. Y esto tenemos que tocarlo porque ataca una fibra muy importante de la presencia afro en nuestro país. Y con el profesor Adana, que por supuesto la presencia afro en el desarrollo de nuestra historia. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros dos importantísimos invitados, agradecerles su presencia y gracias por estar aquí con nosotros. Apreciado Sergio, buenas noches. Un saludo para Delia Reyes, al maestro Alex Adanaque y a toda la valiosa teleaudiencia del Canal Cultural y el Patronato Afroandino. Ya sabemos claramente por historia de que la vena afrodescendiente ha enriquecido sin duda nuestras peruanidades en el término de la cultura, de nuestras danzas, nuestra música. Hay un elemento importante. Del África ha venido el ritmo y ha incursionado en muchos continentes, en todos los continentes, ¿no? No habría jazz, no habría blues si no habría la afrodescendencia en los Estados Unidos. No habría el guaguancó, etcétera, por varias formas musicales de Centroamérica si no hubiesen venido los afrodescendientes. No tendríamos el festejo, ¿no? Ni el panalivio en la costa norte, en la costa peruana, ¿no es cierto? En la costa. Y no tendríamos una serie de danzas que los especialistas llaman danzas de negrería, ¿no? Que son danzas que aluden, de alguna manera satirizan el proceso social en el que se involucraron los afrodescendientes. A los españoles les interesaba explotar las minas de plata, oro, etcétera. Y las más productivas minas en el altiplano, en la época virreinal, fueron sin duda las minas del Alto Perú, minas de La Icacota en Puno, Oruro y Potosí en el actual lado boliviano. Entonces, cuando pasa la época virreinal y llegamos a épocas republicanas, ya con ciertas libertades, aunque nunca fuimos totalmente libres, estamos hablando de otros tipos de coloniajes, pero en fin, no vamos a entrar al detalle. El hecho es de que ya con ciertas libertades la población empieza a rememorar su historia, ¿no? Esos hilos conductores de nuestra historia se van enlazando, por ejemplo, a través de la música, a través de la danza. Y entonces, la rememoranza de esas épocas de esclavitud
en los socavones de las minas de plata de la Ecacota, Oruro, Potosí, representan la presencia de los afrodescendientes en estas minas, ¿no? En estas minas. Y para ser más exactos, la morenada del altiplano, que es una danza cuasi lenta, un ritmo binario, ¿no? Donde las figuras principales, que es el moreno, usa una matraca para determinar el ritmo. Ese ritmo de la matraca no está haciendo otra cosa que representar las cadenas con los que los sometían a los esclavos para adentrarse en los famosos socavones, ¿no? Entonces, una rememoranza, una sátira de la presencia del afrodescendiente en la zona del altiplano perú-boliviano es la morenada. Y para las danzas de negrería, y con esto termino esta primera pregunta, no es solamente la morenada. En el Cusco encontramos a los capas negros en la fiesta de la Virgen del Carmen, a los negrillos. Los capas negros representan al negro viejo y los negrillos representan al negro joven, otra sátira. Tenemos además los negritos de Guayllay en Cerro de Pasco. Tenemos los negritos de Andahuaylas, ¿no es cierto? Tenemos los negritos de la Virgen de la Puerta en Otusco, es otra danza de negrería. Tenemos los negritos de Narigualá en Catacaos, Piura, otra danza de negrería, ¿no es cierto? Negritos de Huánuco, famosísimos, ¿no? Famosísimos. Entonces, hay una suerte de danzas de negrería a todo lo largo de nuestra serranía, no solamente en la costa, porque en la costa conocemos el festejo, el lundú, el panalivio, ¿no es verdad? Pero en la sierra se ha extendido bastante. Eso quiere decir que ha sido muy fuerte, muy determinante para el desarrollo socioeconómico, la presencia del negro en el Perú y en otros países de nuestra América Morena, ¿no? Entonces, eso hay que resaltar. Nuestra danza emblemática, la samba cueca, no hubiese tenido la corporalidad rítmica, melódica, armónica que tiene ahora. Estoy hablando de la marinera limeña, que es la verdadera samba cueca. No hubiese tenido la corporalidad rítmica que tiene ahora si no fuera por la presencia afro en la marinera, porque la marinera viene directamente del fandango español, pero no se constituye solamente por una herencia mestiza criolla, sino con la presencia de los afrodescendientes. Perfecto, profesor. Interesantísima ese detalle que enmarca de manera muy importante esta visión de la presencia afro, entonces muy bien marcada en todo el país, en todo el Perú. Vamos a preguntarle al profesor Anaqué esta particularidad y esta importancia de la actividad afro en época virreinal. Por favor, profesor. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación a participar en este importante evento sobre la cultura afro, ¿no? El origen es diverso. Los grupos humanos que llegaron al territorio peruano se distinguían por diversos grupos étnicos, y los documentos coloniales nos dicen que los calificaban por casta. Y acá al Perú llegaron de distintas castas, es decir, distintos grupos sociales de África llegaron acá al Perú. Y en otros casos, ya mestizos, ya jóvenes, los traían de Panamá. O sea, ya habían estado acá hijos de esclavos, pero nacidos en Panamá, y también llegaron al Perú. Y por lo tanto, la herencia cultural de los afros en el Perú son diversos, tienen diversas características, diversas especialidades. ¿Por qué llegaban hacia el Perú? Porque era el último lugar a donde llegaban los esclavos. Entraban por Cartagena de Indias, pasaban por Panamá, llegaban al Pacífico, del Pacífico también a Colombia por el Pacífico y a Ecuador, y después se iban quedando
en el norte, en Paita, hasta que llegaron al Callao. Y acá, con diversidad, y se organizaron a donde llegaban, a las casas o a las haciendas, llegaban con el documento de compra y venta, y ahí lo distinguían por castas. Yo he ubicado más de 80 castas, por lo tanto, es como juntar en el Perú, nos juntemos ahorita a un peruano de Tumbes, uno de Puno, uno de Loreto, uno de Huancavelica, y nos sentáramos todos y hablemos de peruanidad ahí, donde tienen herencia cultural distinta, ¿no? Cada uno de acuerdo a su lugar de procedencia. Eso es el Perú del siglo XVII, del siglo XVIII, pero cada vez van aumentando, van llegando más, y se van organizando por castas para las cofradías. Las cofradías se van asentando en el RIMAC, se van asentando en los actual barrios altos, van alquilando locales para hacer culto a las vírgenes, culto a los santos, los están llevando a otros lugares del Perú, como en el norte, en Piura, los van llevando, van apareciendo organizados también en Trujillo, en Lambayeque, en Ica, en Chincha, en Huancavelica, en Huánuco, en Puno, en distintos lugares están llegando, pero están llegando en zona minera, están llegando para trabajar fuera de las minas, para trabajar como asistentes a los mineros, a la familia de los mineros, como comerciantes algunos, ¿no? Para producción de todo esto, porque para las minas, ingresar los esclavos a las minas era muy complicado, pues, o sea, la ley le daba una facilidad a los mineros. ¿Qué cosa? Que la tributación y los mitallos son de las comunidades, no son esclavos. El esclavo lo compraban. Por lo tanto, no se podía arriesgar el minero de ingresar a una mina a un esclavo que lo había comprado si tenía dotación de mitallos de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, los afros que están alrededor de las minas están fuera o están en casa, pero no dentro de las minas, ¿no? En las ciudades también están en las ciudades. Lima llega a la independencia con una población afro, pero numerosísima, más que blancos, ¿no? Si se lograra describir Lima de 1821, la mayoría de la población, la gran mayoría de la población, o era esclava o era liberta. Por lo tanto, eran más afros que población campesina, incluso nativa en el Perú del siglo XXI, ¿no? Ahora, ellos van incorporando y van manteniendo su propia cultura, ¿no? Van manteniendo su propia cultura. El tema está acá en que con la independencia se generaliza y se mantiene los sistemas de esclavitud hasta bien avanzado el siglo XIX, justificado o no, con otro nombre o no, pero se los mantiene hasta el Código Civil de 1851, o sea, siempre han estado acá considerándolos esclavos. La ley hablaba de esclavos en general, ya no se diferenciaba por castas, pero la herencia del Perú para pasar del siglo XIX al siglo XX es uniformizándolo, ya se los uniformizado como hasta ahora, ¿no? Ahora se habla de la cultura afroperuana, ¿no? Afroperuana, pero el origen ha sido la diversidad que ha sido muy bueno porque lo que deberíamos de rescatar es todos estos aportes, las sabidurías de los grupos. Por ejemplo, uno hace una investigación, puede encontrar de casta Mina, de casta Arara, de casta Jolofo, pero sus saberes que trajeron acá al Perú, eso tenemos que rescatar para todo esto, manifestarlo acá en el Perú y mantenerlo, ¿no? El aporte de los
los esclavos de tales castas son estos en cuanto al conocimiento de la propiedad de las plantas, en cuanto a las habilidades para cierto trabajo, y todo eso es lo que ahora hemos heredado, ¿no? Entonces, muy bien que ahora hablemos en general de la tradición afro, y que el aporte es positivo, porque uno revisa en el Archivo General de la Nación o en un centro documental que siempre han actuado, siempre han estado como esclavos que han tenido relativa libertad en el trabajo doméstico, porque incluso se les permitía arrendar casas, o como libertos en diversas actividades, ¿no? Alquilando chacras dedicadas al comercio, al menudeo, en el mercado del baratillo. Yo tengo investigaciones de muchos afros en el Perú del siglo XVIII y del siglo XIX que han estado trabajando, aportando muchísimo, ¿no? Como comerciantes en el mercado, abasteciendo de pescado a Lima, abasteciendo de carne de res desde el Valle Caraballo hacia Lima, trabajando en el camal, trabajando en diversas actividades como aguateros, como camaroneros, en diversas actividades, y también, por supuesto, arrendando chacras para el cultivo y abastecimiento a Lima. Es fundamental todo esto que hemos heredado nosotros y cortar la visión, la mala o la pequeña rendija que nos permite de luz ver solamente esclavitud. No hay eso solamente, no, hay mucho más de la incorporación en la construcción del Perú. El Perú es totalmente diverso, desempeñado en todos los sectores de la economía, y también, por supuesto, que han ingresado al Congreso, han trabajado mucho, han producido bastante descendientes afros, y aportado mucho para nuestra peruanidad. Muy bien, profesor. Es importantísimo el aporte que usted nos registra. El profesor Salas habló de la presencia amplia y contundente de estas manifestaciones musicales de los negritos, estas negrerías. Una fuerte presencia, sin duda, que ha sido un importante aporte a la música, un importante aporte a la música. Y sin duda, obviamente, tendríamos que demostrarlo, pero las hipótesis, porque no se ha trabajado mucho en materia de cultura inmaterial, no se ha trabajado mucho en materia de danza, de música, porque los conservatorios o las escasísimas facultades de música, al menos en el Perú, nunca se les ha dado importancia, desde que los padres de familia nunca han aceptado que sus hijos sean profesionales del arte, ¿no? Siempre han empujado que sean ingenieros, arquitectos, médicos, ¿no es verdad? Es un estigma social muy fuerte contra nosotros los artistas, que nos han creído profesionales de segundo orden, ¿no? Entonces, pero el arte es la vestimenta con la que las sociedades caminan en el rumbo de la historia, ¿no? Y la música, por ejemplo, tú estás en las alturas de Cerro de Pasco, en las alturas de Puno, estás congelándote con un 5 o 4 grados sobre cero, ¿no es cierto? Y por mucho que estés alegre, festejando tu carnaval, lo que fuere, el frío, ¿cómo te permitiría moverte? ¿No es cierto? Entonces tendrías que moverte pues de una manera lenta, por decir, considerando un beat de 100 golpes por minuto, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen el maestro Adanaqué dice, son varias etnias? Así, eso es cierto, son varias etnias, pero es un todo, el continente africano. Y en el continente africano ha habido permanentemente, y es un lugar de mucha calor, de altas temperaturas. Entonces, las temperaturas habrían hecho, lo dejo en condicional,
habrían conseguido como respuesta en el habitante de las selvas africanas alegrarse con más ritmo, con más movimiento para responder a esas temperaturas altas, ¿no? Entonces de ahí viene. Yo me acuerdo cuando era niño, iba a ver las películas de Tarzán, y como yo iba a ser músico más adelante, yo lo primero que veía, al margen de Tarzán y sus manifestaciones, ¿no? Como gran nadador, Johnny Weissmuller, lo que me interesaba era la música. Y veía cómo los negros africanos en la película de Tarzán golpeaban sus tambores cortados de árboles, ¿no? Que es el pie rítmico del 12 octavos con que se escribe, por ejemplo, nuestro festejo o la chacarera argentina, ¿no sé. Entonces, es el ritmo que ha sido enriquecido desde la llegada de los afrodescendientes, ¿no? Eso hay que, los tres elementos de la música, melodía, armonía y ritmo, al ritmo han aportado bastante los afrodescendientes. Eso es importante, ¿no? De ahí tenemos la cumbia, la salsa, todo ese ritmo viene de él. Inclusive la salsa es ostinativa, repetitiva, ¿no? Pam, param, pa, pam, tan, tarán, ta, tan. Hay una parte donde se hace el coro, ¿no? Pajaritos en el aire, pajaritos en el aire, y toda la noche estás así, ¿no es cierto? Esa característica de repetición de frases melódicas es aporte afrodescendiente. Eso es afrodescendiente, ¿no? Tú puedes ver una película de Tarzán donde están media hora los negros, sin cambiar de ritmo, taca, 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 y ese es su ritmo. Por ejemplo, la saya, producto musical, danzario musical del Irupana, de la zona del Beni en Bolivia. ¿Cómo la saya? La saya del negro. Pam, 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 pam. Mira, ¿de dónde viene? Los afrobolivianos, ¿no? ¿Quiénes construyen ese ritmo? Los afrobolivianos, ¿no? Que descienden del continente africano. Entonces, eso es importante considerar, eso es importante considerar. De no haber llegado los negros a América en general, no hubiésemos logrado tener las formas músico-danzarias que ahora tenemos, ¿no? Nos hemos enriquecido gracias a estas múltiples etnias que han llegado de la zona del África. ¿Cómo el indígena aprovecha y cómo absorbe? Porque pretendo yo entender entonces que la cultura indígena es la que se beneficia, ¿no? Absorbiendo este gran legado afro en el país. ¿Cómo lo podría usted desarrollar? Sí, lo que tenemos es cierto, lo de la santería, lo de los ritmos, de movimientos, todo acá. Lo que pasa es que la iglesia pudo controlar mejor a los grupos afros porque eran pocos. O sea, el gran porcentaje está en la casa, son domésticos y responden a las necesidades de lo doméstico, es decir, están cargando agua, están en la cocina, están cargando leña, están construyendo casas, están pintando, están embelleciendo las calles, están en la carpintería, están en la zapatería, están en todo esto. Y otro porcentaje en la agricultura, ¿no? En la agricultura. Han tenido libertad para sus danzas, para sus herencias, para sus recuerdos, pero la Iglesia Católica se encargó de controlarlos, ¿no? De controlarlos, de convertir que estas danzas son para el culto católico. Y a mayor permanencia de este discurso, se convierte en eso. Por ejemplo, los viajeros de inicio del siglo XIX describen una danza, está en la colección documental de la Independencia, cuya visión es cosas no agradables, ¿no? Cuyos movimientos son sensuales, no son agradables para el culto católico, dice. Entonces, sí es, lo que pasa es que eso se ha obviado, se ha ido perdiendo en la documentación, en la investigación misma,
¿no? Eso es y nos falta recuperar más estudios. Por ejemplo, ahora con lo de la danza, me ha hecho recordar que tengo un manuscrito todavía inédito, un trabajo de que en 1767, después que se expulsan los jesuitas, quedaron acá sus propiedades y quedaron más de 6.000 esclavos que habían sido de los jesuitas. Y hasta 1767, ¿qué nos dejan? He encontrado un documento donde los jesuitas nos dejan una banda de músicos que ellos utilizaron para acompañar, organizar. Los jesuitas tenían su propia banda, su propia banda. Están ¿no? Cuando se expulsa, se forma una misión que ve los bienes de los jesuitas para cazar y después, ¿qué necesitaban? Dinero, necesitaba la corona, entonces hay que vender estas propiedades, hay que vender los esclavos, hay que vender las haciendas de los jesuitas porque la corona quería plata. Entonces, ¿qué pasa? Encontré un documento donde están tasando la banda de esclavos que habían dejado los jesuitas. Está sus nombres, está con uniforme, los instrumentos que tocaban. Está toda la descripción. Y son tasados y son vendidos. Se desintegró la banda. Se desintegró la banda porque los venden. No los venden como banda, no los tienen nadie, sino compran. Y es algo fundamental. Tal vez cuando fueron ya desintegrados, vendidos a una casa o a una hacienda, es seguro que se hayan encargado a su especialidad. Si tocaban trompetas, si tocaban algún instrumento, se organizan con otros y seguramente se reproducen en otros lugares, porque hay un estudio para Lambayeque, hay un afro en Lambayeque especialista en música y organiza un grupo musical. Es seguro para enseñar primero a tocar los instrumentos y después para, en armonía, formar ese grupo. Entonces yo he descubierto algo que nunca había leído el aporte que los jesuitas tenían hacia 1767, una banda de músicos que debieron haberlos llevado a tocar y armonizar y alegrar los eventos en sus diversas haciendas. Es probable, pero los tenían acá en Lima, en el colegio, probablemente tocando hasta música sacra, ¿no? Tocando hasta música sacra. Es clave. Felizmente que encontré los nombres, están los nombres de todo el grupo, ¿no? Entonces, eso lo estoy guardando porque en octubre me dijeron va a haber un congreso justamente sobre cultura afro, y ahí voy a presentar ¿no? Este estudio, ¿no? Pero interesantísimo, nunca había tenido información sobre este tema, ¿no? Y el mestizaje en general es adoptar también herencias culturales de otros orígenes, ¿no? De otras procedencias. Y la música y la cumbia y todo vienen de los tambores, los instrumentos de viento y los tambores están ahora en diversos grupos musicales que han tenido que adaptarse y se han modernizado y son aceptados. ¿Y por qué? Porque tal vez en nuestra herencia hay un sonido que nos hace mover el esqueleto. Interesante, profesor Ana, que me ha dejado sorprendido. Usted siempre con una primicia para nosotros, ese descubrimiento importantísimo de la banda jesuita. Qué maravilla, qué maravilla. Ya que vamos a estar ahora, gracias a Dios, en el Archivo General de la Nación, estamos implementando el set de televisión, vamos a tener un espacio mucho mayor y mucho más cómodo para poder estar seguramente, y que sea pues el inicio de una conversación amena y sobre todo educadora en el canal, ya desde el Archivo General de la Nación, donde nos han dignado otorgar un área para implementar este set de televisión. Así es que yo les agradezco su presencia y para redondear la idea, algunas palabras finales, profesor Salas, por favor. Claro, como vuelvo a repetir, a insistir en este tema del aporte de la rítmica, de las formas musicales desde el África, porque hemos heredado de los occidentales la cordofonía, ¿no? Los fandangos y las jotas
eran cosa de vihuelas, era cosa de laúdes, cordofonía, bandurrias, de Italia la mandolina y el violín. Pero, por ejemplo, el fandango no se bailaba con ritmo en el sentido de percusión. Inclusive la música criolla del tiempo de Felipe Pinglo Alba no se tocaba con cajón. El cajón es un asunto ya del siglo XX, pero el ritmo, ¿quiénes lo han traído? Los africanos, ¿no? Eso sí está establecido. Entonces, comparando con el aporte de los occidentales que trajeron las cordofonías, ¿no? Por ejemplo, para cerrar, las estudiantinas vienen de España, pero no le sirven al gobierno colonial, no le sirven para catequizar, porque la estudiantina nace en las universidades, en las primeras universidades europeas, que son pues expresión de alegría, cantarle al amor, a la mujer prohibida, burlarse de las autoridades. Pero entonces, ¿cómo es que catequizan los españoles? Con el arpa y el violín, con el arpa y el violín, ¿no es cierto? Y luego con los órganos de tubos, ¿no? En Andahuaylillas, 1773, se encuentra el primer órgano de tubos, con el padre Juan Simón de Bocanegra, terciario franciscano. Pero el dato del maestro Adanaque, muy importante, porque si los jesuitas hicieron una banda, pues los jesuitas eran una congregación dedicada a la cultura, ¿no? Obviamente en ese momento, el siglo XVIII, no estamos hablando de las trompetas actuales, ¿no? De 3 pistones, ¿no? Sino que sería herencia de las cornetas que vienen desde los romanos, ¿no? Bueno, la evolución de los instrumentos también tiene su propio proceso, pero qué buen dato, y nos habla pues de una congregación dedicada a la cultura, a la música, lo cual es muy valioso. Gracias. Gracias, profesor Salas. Gracias. Profesora Danaque, por favor, sus conclusiones. Sí, es mucho el aporte. El mestizaje nos ha dejado a nosotros, ¿no? Como herencia, todos los sonidos, todos los ritmos venidos desde Europa, desde Asia, desde África, y eso es lo que hemos heredado nosotros y tenemos que conservar, tenemos que difundir, pero también tenemos que conocerlo, ¿no? Conocer los orígenes, conocer todo eso para poder decir, acá estamos nosotros, estos son nuestros sonidos para el mundo, ¿no? Y hemos recibido todas las herencias posibles incorporadas en nuestro saber cultural como peruanos. Perfecto, profesor. Sin duda alguna, esta velada es la primera de muchas que vamos a empezar a tener desde nuestro set de televisión, en el Archivo General de la Nación, y donde vamos a empezar un trabajo pedagógico y de investigación. Así es que comprometidos a los dos especialistas, al profesor Salas, al profesor Anaque, por supuesto que ya hemos tenido varias veladas extensas con él, a través también hemos hablado de temas asiáticos que quisiera también tocar, con el profesor Salas, la música asiática, que también tiene mucha participación afro, y empezar a investigar y empezar a unir, también hablar, por ejemplo, de los temas gastronómicos, ¿no? Y etcétera, que son también, que fueron una ocupación laboral bastante extensa, que el profesor Salas en algún programa nos ha hablado muchísimo de eso. Creo que el primer chifa, el primer, ¿no? Era representado por un negro, lo que no se conocía como tal, pero era comida asiática, representado por un negro. Ya vamos a tener esa posibilidad de podernos sentar a hablar ahí en el set y poder trabajar estos programas que son maravillosos. Así es que yo agradezco profundamente la participación de mis dos muy distinguidos invitados, miembros del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, el profesor magíster Raúl Adanaque Velázquez, historiador, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Historia, de Ciencias Sociales y también de Educación, y miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por supuesto, al muy distinguido profesor, maestro Javier Salas Ávila, pedagogo, músico, compositor, investigador, profesor emérito del Colegio de Músicos del Perú, directivo del Centro de Documentación y de Defensa de Apoyo al Folclor, miembro importante de la Sociedad de Compositores de la Música Puneña, y también es personaje reconocido del Bicentenario del 2021 por Puno, que es una hermosa y bella región que nos ha otorgado y nos sigue otorgando esta
rítmica importante que necesitamos seguir viendo, mirando y entendiéndonos. Este peruanismo, tenemos que trabajar por él, tenemos que seguir construyendo, mirando el pasado, reconociéndonos distintos, pero en unidad, porque la única forma de sacar adelante nuestra patria es reconociéndonos y respetándonos diferentes, con aportes distintos, con verdades reales, pero diferentes, pero en una unidad, en una única unidad territorial que es nación y que es el Perú. Es la única forma de poder despegar y es la única forma de saber poder preservar para las futuras generaciones este baluarte importante de nuestro país. Así es que comprometidos están nuestros amigos, nuestros hermanos culturales. Gracias por su presencia y yo quiero darle las gracias también a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú, y a ustedes, amigos, por la deferencia y de recibirnos siempre en sus hogares a través de nuestra señal. Por favor, denle like a estos programas y compártanlos, porque de esa forma estarán compartiendo ustedes también educación y cultura. Nosotros nos vemos en una próxima edición del Canal Cultural del Perú, en estos momentos importantes de la cultura y sobre todo hablando del peruanismo, por supuesto en la señal del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú.